Saludos, mente inquieta. Dicen que en un mundo que te empuja a obedecer, la mayor rebeldía es aprender a ser el problema. Porque quien no incomoda, quien nunca desafía, termina siendo invisible. Y la invisibilidad, en términos de respeto, es una sentencia de muerte. Antes de entrar a este viaje maquiavélico en el que vas a descubrir cómo transformar tu presencia en una fuerza imposible de ignorar, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. No por compromiso, sino porque aquí hablamos de lo que otros evitan. El poder oculto de la mente, la psicología oscura aplicada a Shadi y tu vida real. Pongamos las cartas sobre la mesa. Cuando alguien te respeta de manera automática, no es porque seas amable o porque siempre estés de acuerdo. El respeto nace del impacto que causas en los demás, del eco que dejas en su cabeza incluso cuando ya no estás en la habitación. Y aquí entra la estrategia radical de Maquiavelo: ser el problema. No un problema torpe, de esos que solo generan caos inútil, sino el tipo de problema que altera la dinámica, que obliga a Lovatsky y los demás a reconocerte como un factor determinante en cualquier situación. En otras palabras, te conviertes en esa persona a la que nadie se atreve a ignorar porque saben que hacerlo tiene consecuencias. Imaginas a un grupo de trabajo donde todos cumplen dócilmente con lo que se les pide. Todo fluye pero nadie brilla. Entonces aparece uno que no teme cuestionar al líder, que pone sobre la mesa las contradicciones, que introduce tensión calculada. Al principio molesta, incluso incomoda, pero poco a poco, esa incomodidad se convierte en respeto. Porque la psicología humana está programada para otorgar valor a quien genera fricción y obliga a otros a redefinir sus posturas. Esa es la esencia de lo que Maquiavelo entendía. Si eres el elemento que rompe la monotonía, los demás terminan orbitando a tu alrededor, aunque no lo quieran admitir. Lo interesante de esta estrategia es que no se trata de violencia ni de gritar más fuerte. Se trata de usar la incomodidad como un arma sutil. Piénsalo. En las relaciones personales, en el trabajo, incluso en los círculos sociales, quien nunca contradice se convierte en un mueble más del paisaje. Pero quien irrumpe con un gesto inesperado, con un silencio que pesa, o con una objeción que nadie se atrevía a formular, marca la diferencia. Ese es el tipo de problema del que hablamos. No eres un enemigo declarado. Eres la grieta en la pared perfecta que obliga a todos a mirar con otros ojos lo que daban por sentado. Cuando eliges ser el problema, lo que realmente haces es sembrar miedo y fascinación al mismo tiempo. No eres el que grita más fuerte, eres el que rompe el guión de los demás. La psicología oscura nos enseña que la mente humana se aferra a lo predecible porque allí encuentra seguridad. Si te sales de ese molde y actúas de manera inesperada, obligas a los demás a recalcular. Ese recalcular es incómodo, y la incomodidad es la antesala del respeto. Nadie respeta a quien puede controlar por completo. Respetan a quien les obliga a estar atentos, a no bajar nunca la guardia. Imagina hasta a alguien que en lugar de responder con una sonrisa automática, se queda en silencio y sostiene tu mirada sin pestañear. O el que interrumpe una reunión con una sola frase que pone en duda todo lo que parecía seguro. No necesitas violencia, solo presencia incómoda. Ese tipo de actos convierten a una persona en un factor imposible de ignorar, un eje alrededor del cual los demás tienen que girar. La clave está en dosificar el veneno. Ser el problema no significa arruinar todo, sino saber cuándo y dónde desestabilizar. Un comentario envenenado en el momento justo, una negativa rotunda cuando todos esperan tu sí, o incluso una ausencia calculada. Esa es la parte maquiavélica, usar el poder de la incomodidad para que otros nunca se sientan completamente a salvo contigo. Te respetan porque saben que, si no lo hacen, podrías convertirte en la grieta que derrumba su comodidad. Aprieta los dientes y escucha. Ser el problema también es un juego de señales. No es solo lo que haces, sino cómo lo haces. La psicología oscura explota precisamente eso. Pequeñas variaciones en tu comportamiento que multiplican el significado en la mente del otro.
un gesto medido, una pausa milimétrica, una sonrisa que no cumple las reglas. Esas microseñales convulsan la lectura que hacen los demás sobre ti y los obligan a rehacer el mapa mental que tenían. Y cuando el mapa cambia, el territorio, tu estatus, cambia con él. Te cuento una escena. Imagina una cena en la que todos coquetean por aprobación. Un comentario admira la figura de alguien. Las risas son previsibles. Entonces tú sueltas una frase seca, improbable, que no busca aplauso sino precisión. No me interesa lo que la gente cree que es valioso aquí. Silencio. No insultas, no alabas. Simplemente rompes la armonía con una certeza que no pide permiso. El ambiente se recalibra. Algunos sienten hostilidad, otros admiración contenida, pero todos ahora te evalúan con más cuidado. Has pasado de ser una voz más a ser un factor de riesgo, impredecible, y por eso, poderoso. La imprevisibilidad bien administrada crea una forma de autoridad que no pide títulos. Se apoya en dos pilares psicológicos, la aversión a la pérdida y la disonancia cognitiva. Cuando las expectativas se quebrantan, la gente siente que puede perder algo: estatus, control, la narrativa cómoda. Y su reacción suele ser protegerse, revaluarte o, si no pueden, neutralizarte, respetarte para reducir el riesgo. La disonancia entra cuando su creencia "mi esto es estable" choca con la evidencia "mi esto ya no lo es". Para resolver esa tensión, la mente tiende a otorgar nuevo peso al elemento que generó la ruptura: tú. Pero atención, esto no es una técnica para manipular sin criterio. La verdadera maestría está en calibrar la intensidad. Si exageras, te conviertes en un problema destructivo. Si te quedas corto, sigues siendo invisible. Aprende a alternar firmeza y ambigüedad. Deja que la gente crea saber quién eres. Luego cambia el guión con un detalle inesperado. Haz que la amenaza sea conceptual, no física. Una idea que pone en riesgo su complacencia. Así los que intentan dominarte descubren que te responderán con cautela, y los que te desean te mirarán con un nuevo respeto. Pon en práctica ejercicios sencillos. Reduce tu disponibilidad un día. Responde más tarde de lo habitual y con una frase que condense intención. Responde con una pregunta que exponga una contradicción en lo que te piden. No aceptes el guión que te asignan. Improvisa una regla privada y úsala como filtro. Verás cómo se reorganiza el trato hacia ti. Algunas puertas se cerrarán, pero las que se abran te mirarán con otros ojos. Ese es el precio del respeto instantáneo. Renuncias a la complacencia para adquirir presencia. Y aquí hay un detalle perverso que pocos cuentan. Romper la armonía también te protege. Quien no es predecible es más difícil de manipular. Si eres constantemente el que ajusta el ritmo, los demás no pueden establecer un patrón de explotación a tu costa. Convertirte en problema estratégico es, en este sentido, una barrera protectora. No es solo imponer respeto, es autopreservación psicológica. La fuerza de esta táctica reside en su elegancia. No hace falta chillar para que te escuchen. Basta con ser aquello que por su sola existencia obliga a los demás a reorganizarse. No busques odio ni favores. Busca esa tensión fina que te coloca en el centro de la ecuación social. Un centro que otros preferirían ignorar pero no pueden permitírselo. El error de muchos es confundir ser el problema con ser insoportable. No se trata de ser un peso muerto ni de vivir en conflicto permanente. El verdadero poder está en la selectividad. La psicología oscura enseña que el impacto no depende de la frecuencia, sino del momento. Un golpe constante se vuelve rutina. Un golpe inesperado, en cambio, se convierte en leyenda. Por eso, no necesitas interrumpir cada conversación ni desafiar cada regla. Basta con hacerlo en las ocasiones que importan, cuando la tensión está al máximo y todos esperan obediencia ciega. Ahí es donde tu negativa o tu silencio marcan el antes y el después. La clave está en diseñar tu propia aura. Piénsalo.
Si siempre eres dócil, los demás dejan de calcular contigo. Pero si saben que en cualquier momento puedes romper el equilibrio, entonces empiezan a medir cada palabra frente a ti. Esa sensación de incertidumbre es tu mejor arma. Es el mismo principio que aplican los grandes estrategas militares. No necesitan atacar cada día. Basta con que el enemigo nunca sepa cuándo ni cómo vendrá el próximo movimiento. Esa ansiedad es más poderosa que el ataque mismo. Hay una sutileza maquiavélica en todo esto. Al ser el problema, no solo generas respeto, también generas dependencia. Porque aunque los demás se quejen de tu incomodidad, terminan necesitándola. Un grupo sin alguien que rompa la dinámica cae en la mediocridad. Una relación sin fricción se hunde en el aburrimiento. Una sociedad sin voces incómodas se adormece hasta morir. Tu incomodidad es paradójicamente el oxígeno que los mantiene despiertos. Y aunque no lo digan, te buscan, porque sin ti se estancan. La diferencia está en que tú controlas cuándo dar y cuándo negar ese oxígeno. Ese control, ejercido con precisión, se transforma en poder. Y el respeto que surge de ahí ya no es cortesía. Es reconocimiento forzado. Es aceptación de que tu presencia altera la realidad. Y eso te hace necesario. Hay un detalle que casi nadie se atreve a admitir. Ser el problema no solo transforma la percepción que los demás tienen de ti, también transforma cómo te percibes a ti mismo. Cuando te conviertes en esa figura que interrumpe lo predecible, empiezas a sentir una energía distinta. Es la certeza de que tu voz pesa, de que tus gestos generan reacciones reales. Esa sensación es adictiva, porque rompe con la inseguridad de quien siempre busca agradar y coloca tu identidad en un lugar más alto, el del que mueve los hilos en silencio. Te contaré una historia. Hace unos años, un empresario en decadencia decidió aplicar un principio maquiavélico en su propia junta directiva. Durante meses había intentado ganarse el favor de todos con propuestas, con sonrisas, con largas reuniones que solo le devolvían indiferencia. Hasta que un día, en medio de un debate tibio, tomó la palabra y dijo: «Si seguimos en esta dirección, prefiero hundirme con mi parte de la empresa, antes que firmar este acuerdo». Nadie se lo esperaba. Su frase era un muro en un espacio diseñado para obedecer. Lo llamaron arrogante, lo miraron con rabia, pero en esa misma rabia estaba el reconocimiento. Desde ese instante su opinión dejó de ser un voto más. Se volvió una amenaza latente que nadie podía dejar fuera de la mesa. Ese es el tipo de jugada que transformas a un actor pasivo en un referente, no porque tenga más poder real, sino porque ha demostrado algo más importante, que está dispuesto a romper la armonía en nombre de su posición. Esa disposición, por incómoda que resulte, se graba en la mente de los demás como una advertencia permanente. Y la advertencia es, en sí misma, una forma de poder. Aquí es donde empieza a dibujarse el final de nuestra estrategia. Porque el respeto instantáneo no se consigue con discursos bonitos ni con agradar a todos, sino con la disposición radical de ser el obstáculo que nadie esperaba. Y esa disposición, cuando se maneja con frialdad y precisión, se convierte en un arte. Y aquí está la verdad desnuda. Ser el problema no es un acto de rebeldía sin propósito. Es una estrategia calculada. Es tomar el control de tu entorno sin levantar la voz. Es instalar en la mente de los demás la idea de que tu presencia tiene peso, que tus decisiones importan y que tu opinión no se puede ignorar. Es la esencia de la psicología oscura aplicada. Usar la incomodidad, la imprevisibilidad y la tensión a tu favor, no para destruir, sino para construir respeto instantáneo que otros no pueden otorgarte por cortesía. Recuerda, no se trata de ser desagradable, ni de provocar por provocación. Se trata de calibrar tu fuerza, medir tus gestos y convertir cada interacción en un acto de autoridad silenciosa. Cada mirada firme, cada silencio estratégico, cada negativa precisa es un ladrillo en la estructura invisible de tu poder. Y lo más importante, ese poder no depende de títulos, dinero o conexiones.
Depende de tu presencia y de la forma en que manejas la reacción de los demás frente a ti. Si aplicas esto con inteligencia, te convertirás en alguien que los demás respetan, temen y admiran a la vez. Te volverás inevitable en cualquier contexto, porque la mente humana respeta aquello que no puede controlar. Ser el problema, entonces, no es solo un recurso social, es tu escudo, tu arma y tu carta maestra al mismo tiempo. Así que ahora que sabes cómo transformar tu presencia en una fuerza imposible de ignorar, te invito a que lleves este conocimiento al siguiente nivel. Suscríbete al canal y dale like a este video. Aquí seguimos explorando los rincones más oscuros de la psicología humana y las estrategias que nadie se atreve a contarte, para que tú puedas convertirte en la persona que impone respeto solo con su existencia. Porque recuerda, no se trata de encajar, se trata de ser el problema que todos recordarán.